Saludos a todos. Ya para finalizar esta primera semana, vamos a comenzar con las indicaciones para realizar la evaluación de un texto académico. Recordemos que este será la primera calificación que obtendremos de nuestro taller mediante el cierre de la semana número 1. La actividad que vamos a realizar será conforme a la propuesta realizada por la profesora Amanda Graham del Yukon College de New York. Sabemos que todos los escritos poseen convenciones. Estas convenciones de la escritura nos permiten que con una breve mirada sepamos de inmediato el tipo de texto al que nos enfrentamos. Por esta razón, nosotros podemos leer y usar estas formas convencionales o convenciones para fortalecer nuestra escritura, de tal medida que esto sustenta y justifica la propuesta que estamos realizando en este taller, que es el aprendizaje de la escritura a partir de la realización de la práctica con la lectura académica de artículos y ensayos, lo que devendrá en un fortalecimiento de nuestras competencias y potencialidades como escritores. Reconocer estas convenciones de las que hemos hablado también nos puede ayudar cuando tratamos de escribir en distintas disciplinas. Para realizar esta actividad, simplemente deberemos seguir 4 simples pasos. No olvide considerar las instrucciones previas a continuación. Es útil anotar las respuestas a las preguntas que se incluyen en cada sección de esta guía. Recuerde que está tratando de entender lo que dice el autor. Según su comprensión del argumento, podrá comentar el texto, el contenido y la forma en que se presenta la información y sacar sus propias conclusiones sobre la utilidad del artículo en general o más específicamente a su investigación o su curso. Una vez realizada una lectura simple del artículo sugerido, proceda a leer el instrumento y a dar respuesta a las interrogantes allí planteadas según su propio criterio. Para finalizar, redacte una breve conclusión de su lectura conforme a los 4 pasos de este método de análisis y suba simplemente la conclusión como respuesta al aula virtual. Paso 1. Considere el artículo como un todo. Examine el artículo en su conjunto. Intente determinar algo sobre el propósito, la audiencia, el contenido del artículo antes de comenzar a leer. Busque pistas en el artículo, títulos y subtítulos, los agradecimientos, la afiliación o dirección del autor, la primera nota al pie o al final, la nota bibliográfica del autor. Algunas preguntas para guiarlo podrían ser las siguientes. ¿Quién está escribiendo el artículo? ¿Qué puedes averiguar sobre el artículo, sobre el autor? Busque nombre, credenciales, afiliación. Si puede, encuentre otros artículos o libros que el autor ya haya escrito. Esto le dará una idea de cómo encaja el artículo en las otras obras del autor y el campo en que el autor está escribiendo. Si quiere utilizar alguna plataforma, puede utilizar Google Scholar para hacer esta investigación. ¿Cuáles son las calificaciones del autor? Saber esto nos va a ayudar a definir la confiabilidad, el significado o la importancia de las conclusiones alcanzadas en el artículo. También puede significar la inclinación, el enfoque o el sesgo del artículo. Debe haber alguna indicación con el artículo, es decir, la afiliación universitaria o de investigación o de empresas. Busque pistas al principio o al final del artículo. Los lugares habituales para las notas del autor son las notas al pie de página, en la primera página o después del final del artículo antes de las notas, bibliografía o lista de referencia. En algunas revistas o colecciones estarán en una sección separada que podría no haberse copiado en el artículo. En el caso de no encontrarlas, no pierda el interés en la obra, simplemente se trata de un autor novel. Identifique a qué audiencia se dirige el autor. ¿Para quién es el artículo? Estas preguntas son sumamente importantes porque la audiencia de un escrito afecta el estilo, el contenido y el enfoque que el artículo adopta sobre su tema.
Esto puede ser revelado por la publicación, revista o libro en la que apareció el artículo. Puede hacerse una idea mirando la lista de referencias u hojeando los primeros párrafos. Los primeros párrafos, por convención, contendrán los fundamentos de la investigación que se informa. Obtendrá una idea del nivel de audiencia al que identifica el alcance del enfoque del artículo. En general, cuanto más específico y detallado es el enfoque, más específico y experto es el público. En otros casos, la audiencia debe determinarse evaluando la cantidad de información de fondo y referencias inexplicables que incluye el autor. ¿Sobre qué versa el artículo? ¿De qué trata? Mire los primeros párrafos. Si el papel ha sido bien elaborado, establecerá de qué se trata. El título del artículo también debe sugerir el principal punto de preocupación del mismo, la dirección de la interpretación y el período de tiempo o el período de preocupación, es decir, el que abarca la investigación. En algunas disciplinas, un resumen precederá al texto del artículo. Esto, si se ha escrito correctamente, dará un resumen acrítico del contenido del artículo. Otro buen lugar para buscar un resumen rápido del artículo es la conclusión. Identifique las fuentes, verifique siempre las notas al pie o al final y mire la lista de referencias. Saber de dónde extrajo el autor la información y qué fuentes se usaron le dirá si el autor está buscando algo nuevo, si está revisando algo viejo o combinando lo nuevo y lo antiguo y por lo tanto añadiéndose a la discusión del tema mediante su propia voz. Mire las fuentes de tal forma que pueda identificar si el autor se ha concentrado en un tipo particular de información. Paso 2. Determine el propósito, la estructura y la dirección del artículo. Ahora que ha mirado el artículo en su conjunto como una totalidad, comience a leer. Intente un nivel de compromiso entre la lectura y la decantación de su contenido. Debería poder encontrar la declaración de propósitos del autor o la declaración de tesis antes del final de la introducción. También debería poder decir el punto de vista del autor. Recuerde que la investigación no es libre de valores ni culturalmente neutral. También mire la conclusión. Si no está claramente etiquetado, probablemente serían los 2 o 3 últimos párrafos del texto. La conclusión generalmente no tiene ningún material citado, es decir, no debe de poseer referencias o números de notas y deberá contener solamente los comentarios del autor. A menudo es útil mirarla. Probablemente le va a dar una excelente información y le permitirá saber de dónde terminó el autor su investigación. Para identificar el propósito general del texto, es fundamental identificar el punto principal o tesis del autor. A veces se puede encontrar esto fácilmente cuando el autor dice algo así como el objetivo de este artículo es o en este documento pretendemos mostrar o argumentar. A veces hay que buscar una declaración simple que contenga algún eco del título, la misma frase o palabras, y o alguna declaración breve del argumento. Si el papel está bien elaborado, los encabezados de sección del papel, cuando haya alguno, contendrán algunas alusiones a los puntos de soporte. Identifique qué evidencias ha usado el autor. Esta pregunta a menudo se responde en el primer paso, pero también debe poder utilizar lo que el autor le dice en la introducción para ampliar su comprensión acerca de la evidencia. Los artículos académicos a menudo son discutidos, es decir, son construidos como un argumento con una declaración de lo que el autor ha descubierto, ha investigado o ha reflexionado sobre una situación o evento particular. Una colección particular de fuentes o de testigos presentan información al autor, documentos que sirven para que él pueda posteriormente exponer sus argumentos respecto a una situación particular. Ahora deberá identificar cuáles han sido los límites que ha puesto el autor a este estudio. Los artículos de investigación raramente abordan grandes temas. Hay grandes
espacios para la publicación distintos a las revistas de investigación, en los cuales se debe de delimitar de manera muy específica las temáticas de publicación, de tal forma que los artículos generalmente se escriben para avanzar en la comprensión de una porción o de una parcialidad. Un artículo generalmente se enfoca en un periodo, evento, cambio, persona o idea en particular, e incluso puede estar limitado. A continuación, deberá pasar a identificar el punto de vista del autor. Esto a veces se puede ver muy fácilmente, especialmente en los ensayos polémicos, donde el autor critica una serie de puntos de vista. Sin embargo, lo más importante es que hay que intentar intuirlo, sentirlo, evaluando el tono y observando los adjetivos negativos o positivos presentes en la escritura. Paso 3. Lea el artículo y preste atención a la escritura y a la presentación. Mientras usted lee, observe no solo lo que dice el autor, sino también cómo lo dice. Debe tener en cuenta que hay trucos que el autor puede utilizar para asegurarse de que está siguiendo su argumento. Algunos de estos trucos pueden ser el empleo de formas estándares para mantener el argumento separado de la evidencia. Busque pistas por expresiones como, por ejemplo, como dijo el profesor fuente, o la fuente bibliográfica, o en mi área de estudio, etc. Además, busque palabras y frases de transición y las diversas pistas de palabras que los escritores dejan cuando cambian del empleo de su propia voz al empleo de la voz de sus fuentes, como es la paráfrasis. Considere el nivel de varias oraciones y párrafos y tenga especial cuidado con las generalizaciones que no estén respaldadas por ejemplos o referencias reales con sus respectivas notas y citas. Las oraciones de nivel medio resumen o discusión de la situación en términos específicos que se han presentado en el documento, y el nivel más profundo de discusión es el más estrecho. Tenga en cuenta el nivel al que se dirige el autor. Debe comenzar con el general, descender al medio, fluctuar del más estrecho al general a través del documento según sea necesario para garantizar que el lector siga su argumento y logre acompañarle hasta la conclusión general. Tenga en cuenta el lenguaje que los autores emplean cuando especulan sobre un cierto tópico o tema, intentando que sea pasado desapercibido. Mire también para ver cómo el autor pasa de explicar cómo la evidencia respalda su argumento al resumen del artículo. Los últimos párrafos deben poner en orden la discusión, mostrar cómo encaja perfectamente, señalar dónde se necesita más investigación o explicar cómo este artículo ha avanzado en el aporte acerca del aprendizaje de una determinada disciplina en particular. Las convenciones también requieren de que haya alguna referencia a la declaración de la tesis y tal vez incluso un eco del título, especialmente si ese título contenía una frase pegadiza. Para finalizar, el paso 4. Critique y evalúe el artículo. Ahora que has terminado de leer, considere su reacción personal. Las primeras impresiones a menudo son superficiales, porque podrían ir desde un me gustó a un me fue difícil entender o comprender el texto. Las primeras impresiones son generalmente opiniones y no son particularmente razonadas. En raras oportunidades, las primeras impresiones permiten efectuar una evaluación precisa acerca del contenido de un artículo. Sin embargo, los segundos pensamientos deberían sondear un poco más profundamente, ir hacia el pensamiento del autor y hacia aquello que él está intentando decir, considerando a quién se dirige en la primera oportunidad, identificando la brecha que el artículo ha venido a llenar, conociendo los aportes originales e identificando aquello que es novedoso y otras preguntas que ya antes hemos hecho que serán la base para poder emitir una verdadera y crítica opinión del artículo. Hemos llegado al punto más importante y probablemente el más difícil,
el momento de la evaluación. En los círculos académicos, la evaluación significa juzgar el valor, generalmente comparándolo con alguna cosa o con algún tipo de estándar. En el caso de la evaluación de un artículo, que es la actividad a la que se abocan los árbitros, ese estándar serían otros artículos o un marco previsto dentro del instrumento de divulgación que vendría siendo la revista. Si no está familiarizado con este y otros artículos, podrá ser difícil evaluarlo. Sin embargo, puede hacer un buen trabajo al considerar las convenciones estilísticas y estructurales de otros artículos similares. Cuando usted va a evaluar un artículo, deberá preguntarse si éste se ajustó al patrón, si se ajusta a los estándares académicos de escritura, presentación, organización, fuentes, citas y demás. A veces incluso estas preguntas pueden ser difíciles de responder, pero deberán intentarse. Las respuestas van a servir para darnos todos los elementos para la construcción de una evaluación crítica. Ya para culminar, es importante identificar si quedaron algunos puntos sin investigar. Debido a que el autor ha planteado preguntas, es fundamental identificar cuáles de esos puntos quedaron huérfanos en el documento. Estas preguntas tienen por objeto propiciar la reflexión crítica acerca de lo que estaba en el artículo y también de aquello que quedó sin responderse. Dado que al mirar la declaración de la tesis debe tenerse una buena idea de lo que el autor pretende decir, esta mirada final le permitirá ser capaz de saber si alguno de estos puntos no se exploró o no se desarrolló tan completamente como otros. Además, en el curso del artículo, el autor podría haber planteado otros puntos fundamentales para apoyar el argumento que es fundamental destacar. Ya como miembro usted del círculo académico, pregúntese qué significa el punto planteado por el argumento en un contexto más amplio como es el de la disciplina o del ámbito desde el cual se investiga y desde el de la sociedad contemporánea. Esta es una pregunta que lo dirige a pensar sobre las implicaciones del artículo. Es una pregunta bastante profunda. Los artículos académicos están destinados a avanzar en el conocimiento. Entonces, usted deberá identificar dónde encaja este artículo en particular, si pueden las personas reales mejorar sus vidas con esta información, si esto aumenta el stock de información para otros académicos y cuál es el aporte innovador, novedoso o constructivo que este artículo va a proveer a la sociedad en general. Este tipo de preguntas son importantes para apreciar el artículo que usted está analizando y para que se ajuste a su propio conocimiento del tema. ¿Está clara la organización del artículo? ¿Refleja la organización la declaración de la tesis prevista o planteada al inicio? Pueden llegar a ser preguntas de segundo nivel frente a esto que nos estamos interrogando en este momento. Ya para finalizar, le recordamos que tendrá 5 días para realizar la actividad de tarea prevista en esta primera semana. Por favor, no lo olvide. Deberá hacer las respuestas de las preguntas, pero solamente publicará su conclusión. Realice la actividad guiándose por el documento, lea detenidamente el artículo e identifíquelo en el encabezamiento de su tarea, título, autor, fecha, revista de publicación. Dé respuesta a las preguntas planteadas de una manera sistemática y con esos elementos como insumo, redacte y suba su conclusión al aula virtual. Recuerde, no debe subir las respuestas a las 25 interrogantes, solamente la conclusión de su análisis. Muchas gracias y nos vemos en el tema número 2.